pasada conocimos los rostros de algunos trolls que, bueno, que cuando los vimos, realmente... Eran unos trolls. Eran unos trolls. No, era como que, bueno, la verdad es que tenían bastante afinidad con respecto a lo que uno se imaginaba después de ver su avatar. No esos nombres decepcionaron. falsos. No decepcionaron, pero a partir de ello, la verdad es que se ha hablado mucho de la influencia que pueden tener ellos en las redes sociales y cómo finalmente eso impacta en las campañas de los candidatos, ahora mismo de los dos candidatos que están en contienda, pero también cómo han impactado en esta primera vuelta. Nos acompaña Jorge Rojas, quien es experto en marketing político, para hablar precisamente de esto. ¿Hay o no hay impacto por parte de los trolls? ¿Cómo estamos, Jorge? Gracias por acompañarnos. Gracias, buenos días. Jorge, bienvenido. Augusto. Gracias. ¿Cómo chambean estos trolls Bueno, y realmente impactan? En realidad hay dos maneras. El término troll proviene en realidad de la acción de hacer un trolear, como se dice, de hacer algo de sarcasmo sobre alguna afirmación de algún amigo, algún usuario, ¿no? Ahora ha cambiado mucho el término troll porque me refiero directamente a las personas que utilizan una cuenta de Twitter o de Facebook directamente que no en el anonimato, ¿no? Hay gente que no tiene un nombre real y termina atacando la opinión de un periodista, de un comunicador, de un político. Finalmente ellos el troll político, porque hay troll también para espectáculos, por ejemplo, trabaja directamente bajo una consigna: atacar al rival político. Yo hasta el momento no he podido identificar trolls que promuevan una campaña limpia. Todos van a atacar, a golpear, dar el golpe bajo, ¿no? Claro, porque no es con apasionamiento, es con odio. Lo que vemos en redes es con odio, realmente. Es visceral, ¿no? Gente, en realidad. Claro, gente que insulta, ¿no? Gente que trata de alguna manera de hostigarte todo el día, a ver si finalmente le respondes, ¿no? Que yo creo que es lo peor que puede ocurrir, ¿no? Ya que uno le responda, ahí ya estás perdiendo. Claro, es visceral en realidad. Lo que ellos buscan es provocar para que tú caigas en el juego. Pisas el palito y finalmente dices, oye, él me acusó, él me dijo tal cosa. Porque ellos lo que tienen es muy pocos seguidores. Entonces, cuando una persona que tiene, digamos, más impacto en las redes engancha con ellos, se genera recién ahí, ¿no?, el impacto que desea este provocador, que es el troll. Lo único que está haciendo es provocando, a ver quién chapa el anzuelo. Así es, y de ahí lo engancha en una serie de polémicas, siempre insultando, siempre siendo ofensivo, y generando ahí el rebote o el impacto, utilizando, ¿no?, como un parásito se engancha a la cuenta de una persona que tiene más impacto y genera, ¿no?, una repercusión de esta forma. El término troll proviene de las cavernas, en la RAE directamente, ¿no? Entonces, ellos lo que buscan es buscar a los influenciadores, ¿no?, los que tienen más seguidores como Augusto o varios políticos o personalidades, figuras públicas, y buscan engancharse en una conversación para meter un mensaje en realidad, ¿no? Una vez que lo colocan ahí ya pueden tener noticia o hacerse la víctima. Finalmente lo que ellos buscan es que la noticia en que a ellos les conviene de golpear al opositor sea retuiteado o compartida por algún periodista o una persona muy conocida. ¿Quién tiene tanto tiempo? A ver, ¿quién tiene tanto tiempo para estar todo el día en casa tratando de sacar información que finalmente provoque, como dices tú, o que dañe a alguien? Y te lo pregunto porque ¿se sabe si estas personas son financiadas, por ejemplo, por partidos políticos? Bueno, todos los grupos políticos desde que inició la campaña han tenido sus equipos de redes. No ha habido uno solo que no haya. Y todos han utilizado trolls. O sea, que uno me diga, no, yo no he sido, mentira. Todos han utilizado trolls. Yo he analizado las tendencias de todos los partidos y todos tienen identificados trolls. Entonces, ¿quién les está pagando? Todos trabajan para los equipos de campaña. Hay algunos, como me parece el Hostal Merlin, que es... individualmente trabaja y sin que le paguen ad honorem y lanza odio todo el día en la red, ¿no? Pero hay gente que sí trabaja directamente con los partidos. Inclusive me parece que ha habido alguno vinculado al Congreso de la República, que eso sería, sí, verdaderamente fatal, ¿no? Que estemos pagando de nuestros impuestos a gente que trabaja simplemente para golpear en redes a los opositores. Eso ha sido el caso de los famosos dinitrolls, o esos trolls que estaban vinculados de alguna manera a algún manejo desde la DINI, que es un aparato de inteligencia adscrito a la PCM. Así es. Entonces, ese sí fue un problema grave, es una denuncia bastante seria que en su momento dio mucho de qué hablar, ¿no? Claro, ¿no? Por ejemplo, cuando la señora Nadine Heredia al inicio del gobierno comenzaba a tuitear algo, tú ponías algún comentario adverso a lo que ella pensaba, inmediatamente te caían 20, 25 a insultarte. Bueno, ahora pasa lo mismo cuando nosotros hemos sacado la denuncia de la DEA ayer en Cuarto Poder, ¿no? O sea, no paran de... Despertaron todos los trolls. Todos los ataques. No se imaginan ustedes pues, la cantidad de ataques que nosotros estamos sufriendo por esta denuncia de parte. Entonces ayer tuiteo, que me queda claro que los fujitrolls existen.
Son una realidad. Son una realidad, sí. Pues el problema es que ellos no utilizan este tipo de comunidades, porque son comunidades para generar propuesta proactiva, ¿no? En favor de su candidato, sino para golpear, para destruir. Pero finalmente, para ¿qué tanto impacto tiene? Porque bueno, yo sé que eso puede hostigar, puede molestar, puede provocar, de ahí a que eso tenga un impacto en algún votante, por ejemplo. O sea, ¿eso se ha podido medir en esta o en cualquier otra campaña de América Latina o del mundo? Así bien, antes de llegar a la primera vuelta, estaba casi empatado Pedro Pablo con Verónica Mendoza. Y se hizo una campaña del miedo que inició en las redes sociales. Ojo, se vinculó a la candidata Verónica Mendoza con Sendero Luminoso, con el terrorismo, con el chavismo, y finalmente quedó. Y esa campaña se inició en redes, inclusive se soltó un audio, ¿no? Finalmente las redes terminaron golpeándola, ¿no? Porque quedó relegada en este pase a la segunda vuelta. Entonces, el impacto está en que las redes terminan llegando a los medios de comunicación masivos. Es así como el público en general termina por enterarse de lo que está pasando. Pero hay mucha gente que no lo sabe lo que pasa. No sabe que ha habido un debate, no sabe que ha habido la denuncia, por ejemplo, del día de ayer de la DEA. Pero si las redes golpean todos los días, finalmente todos los usuarios, los más de 15 millones de usuarios de Facebook y 4,5 millones de usuarios de Twitter, terminan enterándose por lo que está pasando. Y esa es la idea finalmente, ¿no? Que esa publicación termina teniendo un impacto mayor. Bueno, también termina siendo un negocio de las redes sociales, ¿no? Hay un montón de gente que se dedica a viralizar información, no estoy hablando necesariamente de trolls, ¿no? Un montón de gente que se hace de una fama y comienza a retuitear o comienza a colgar videos, y te lo pregunto en el sentido de, a lo mejor eso se ha convertido en un negocio rentable. Y los trolls, más que alma de trolls, en realidad tienen alma de emprendedores, ¿no? En realidad, ¿cuánto se le paga un troll? ¿Tienes información de eso? ¿Perdón? ¿Cuánto se le paga? ¿Cuánto puede ser el salario? ¿Cómo se financia? Mira, por ejemplo, hay, de todas maneras hay un financiamiento en las redes. Sí, por ejemplo, en un medio particular, Acuña, por ejemplo, que ya no está en este momento, gastábamos aproximadamente 50.000 soles mensuales. ¿Ah, sí? 50.000 soles mensuales para mantener ese equipo de redes que tenía como 25 personas trabajando ahí, ¿no? Entonces, hay presupuesto que ahora los partidos políticos destinan a este tipo de contrataciones para atacar, ¿no? Entonces, ahora, hay trolls y otra cosa es el troleo. Yo soy Jorge y puedo trolearlo a gusto y decirle, elijo una pachotada, ¿no? Pero yo acuso a las personas que utilizan el anonimato para servirse de eso e insultar, ¿no? Entonces, eso sí verdaderamente. Ahora, las redes sociales, tanto como Twitter y Facebook, tienen sus normas. Las normas de uso entre los usuarios y la plataforma. Hay casos en Colombia, en México, en España, donde se ha denunciado y hay procesos judiciales sobre las personas que han hecho, por ejemplo, mofa sobre las víctimas del Holocausto en España, particularmente un concejal fue denunciado por eso, ¿no? Por utilizar las redes y hacer mofa. Bueno, pero eso es una torpeza. Es una torpeza, ¿no? Entonces, las personas que son víctimas de repente de alguna calumnia pueden de algún momento enjuiciar a estos trolls, ¿no? Hay una polémica sobre un meme en especial, que es este meme supuestamente atribuido a la gente no a Keiko, que ellos niegan que sea un tuit que ellos han enviado, o creo que está en la página de Facebook, en la que sale una foto con las hijas y que dicen, bueno, ellas van a ser, digamos, las herederas. Entonces, esto, por supuesto, y además ha hablado al respecto Keiko Fujimori, defendiendo evidentemente a sus hijas. Si esto fuera cierto, es absolutamente condenable, no tienen por qué meter a las hijas en el asunto, pero la gente no a Keiko dice que esto es falso. ¿Qué información tienes y cuál es la verdad? Claro, supuestamente es una foto de hace muchos años atrás, me parece que desde el año 2009, si no me equivoco. En ese caso, yo reprocho definitivamente que haya utilización de las niñas, de cualquiera de los candidatos de menor edad, definitivamente, pero hay algo que se conoce en política que se llama bandera falsa, ¿no? Que yo me pego a mí mismo para que echarle la culpa al opositor, ¿no? ¿Este es el caso? Aparentemente este sería el caso porque no es una publicación de esta campaña, viene de mucho atrás, ¿no? Entonces, obviamente, hay una discusión entre ambos grupos. Unos dicen de que ha sido de hace 4 años y los otros dicen que ha sido del día de hoy. En cualquiera de los casos, la utilización de niños es reprochable. La utilización de ellos no se puede utilizar en campaña, porque ¿qué tienen que ver los niños expuestos a esto? Claro, bueno, aquí hay algunas pruebas, esto ha salido en las fuentes en Útero, pero acá hacen como una comparación, ¿no? No sé si puedes confirmar si esto es verdad. La hora aparece como H,
el logo del planeta debe estar alineado. Claro. Esta barra nunca sale. Eso... acá tiene que salir lo del autor, ¿no? El autor del meme, que sería Noa Keiko. Aquí no hay tal designación. Aquí también hay supuestamente un desorden, ¿no? En la... Claro, lo que aquí vemos cómo sale acá. Y parece que está en desorden, el me gusta no está en el sitio correcto. ¿No? Entonces, bueno, si esto es real o no, ¿qué tiene que decir al respecto de esto? O sea, ¿estas pruebas son reales? O sea, ¿desacreditan realmente este meme? Claro, finalmente, esa es otra forma de utilizar las redes en la política, desacreditar a través de informaciones o imágenes. Pero entonces, ¿es verdad todas estas pruebas que el me gusta no está en el sitio correcto? El útero está mostrando esos detalles en particular, podemos decir que es un montaje también, ¿no? Hemos visto políticos de repente hasta con cheques de dinero, que son formas de hacer un montaje en las redes para golpear en realidad al otro candidato. En ese caso, me parece que el momento en que los fujitrolls salen a la palestra, en ese momento ellos buscan una manera de responder y victimizarse, y esa sería la manera más clara, ¿no? Claro, porque he hablado inmediatamente, ¿no? O sea, claro. Están utilizando a mis hijas, de repente es una forma de victimizarse también, ¿no? Bueno, al parecer pues ahí hay algunas pruebas que demuestran que este meme no sería legítimamente del colectivo Noa Keiko, ¿no? Que además es un colectivo pues que es delicado, porque está vinculado a Nadine Heredia, han salido con fotos tomadas con ella. Ese es un tema también muy complicado, y sí han sido bastante agresivos en contra de las personas a las que han puesto en la mira, ¿no? Sí, o sea, han sido y siguen siendo agresivos. Sí, claro. ¿No? Entonces, de ambos bandos hay este tipo de aplicaciones de agresividad. Todos convocan a trolls, ¿verdad? Todos tienen un presupuesto, aquí no estamos hablando solamente de tal o cual candidato, sino todos recurren a ellos. Y aparentemente pues les ha funcionado, ¿no? Les ha funcionado porque han llegado a tener noticia. Claro. ¿No? Inclusive a la gente que ha hecho campañas, una que ha sido, me parece, candidata, me parece, por Pedro Pablo, que hizo una campaña contra los jueces, ¿no? Deja a tu choro pegada, una situación así. También ha llegado a ser finalmente candidata al Congreso, me parece, por Pedro Pablo, por Keiko, ¿no? Entonces, esa notoriedad, finalmente ellos terminan, como dijo Karina, pudiendo rentabilizarla finalmente, ¿no? Es tan bueno que la gente lo busca para contratarlo. Oye, te contrato para que ataques a mi enemigo. ¿Qué ha sucedido, por ejemplo, en la primera vuelta? Muchas comunidades independientes, o sea, no partidarizadas, terminaron trabajando para partidos políticos. ¿Por qué? Porque tenían una gran cantidad de seguidores que terminaron haciendo tendencia a favor de uno o de otro. Ahora, esos grupos independientes están trabajando con uno o con otro, porque han terminado rentabilizando. Entonces, bueno, emprendedores, ¿no? Se termina haciendo un negocio. Claro, ahora hay que identificarlos, porque también nos decías tú, detrás de cámaras, muchos de ellos emiten información falsa, ¿verdad? Como encuestas falsas, y finalmente algunos los retuitean, y hay que saber identificarlo. Yo siempre dudo cuando tienen una fotito de cualquier cosa, o tienen la fotito o tienen un seguidor. Un actor, ¿no? De una actriz, ¿no? O sea... Por ejemplo, esa publicación es muy parecida a una real que lo hemos retuiteado muchos, ¿no? Entonces termina de engañarnos porque también utilizan diseñadores gráficos, un montón de... Y bienvenida a la polémica, bienvenido al debate, bienvenida a la crítica constructiva, pero con su rostro y con nombre y apellido, tal cual. Lo otro, ya lo hemos dicho, es pura cobardía, ¿no? Si es que vamos a polemizar, que sea no, se le prende la cámara y se hacen así de este tamaño. Claro, ahí sí, no perdón. Pasa nada. Perdón. Ya, bueno, muchas gracias por haber estado aquí. Ha sido Jorge Rojas, experto en marketing político, hablando sobre el tema de las redes sociales y su impacto en las campañas. Gracias por haber estado aquí esta mañana. Gracias, Augusto, gracias. Hacemos una pausa y volvemos con los deportes y Samuel Falvi. No se vayan.